Gracias a Dios hemos comenzado a trabajar en lo que son las jornadas médicas. Estamos trabajando con un grupo de personas en las cuales se ha visto el respaldo y la gracia de Dios haciendo esos trabajos, y hemos visto también cómo las personas de las comunidades se han beneficiado con lo que es la jornada médica, con lo que son las consultas. Aparte de eso, siempre le llevamos lo que es la comida básica, comida de primera necesidad. Y por supuesto también hemos estado moviendo ropa y zapatos a las personas de nuestras comunidades, y siempre llevamos lo que son también en estas oportunidades lo que es jornada visual, en la cual los encargados de esa área le dicen a las personas los problemas visuales que puedan llegar a tener o que tienen, y les recetan el producto que ellos necesitan para su vista. Y uno se dirá, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es que se puede hacer eso? Definitivamente es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo siempre respaldando todo trabajo. Si bien es cierto, son trabajos en los cuales la mente humana no, al ponernos a pensar cómo es que se podría llegar a hacer eso por nuestras capacidades. Tenemos capacidades bastante, humanamente hablando, débiles, intelectualmente hablando muy desacertadas por lo que es el conocimiento, porque no tenemos un conocimiento académico, pero sí vemos la gracia de Dios en todo este movimiento, vemos la gracia de Dios en cada una de las personas y en cada trabajo que se está llevando a cabo. Nosotros nos decíamos, si estamos dando tanta tonelada de ropa a las comunidades, se nos va a acabar rápido lo que tenemos en bodega. Y esta misma semana una empresa nos comenzó ya a dar la exclusividad del producto de ropa, es decir, nada menos este día comienzan ellos a donarnos toneladas de ropa para la gente de las comunidades. Así va caminando este proyecto y así vamos avanzando en todos los proyectos que conllevan a los trabajos de la obra misionera, y de alguna manera la marca que nosotros estamos dejando, que es la marca de la voz del ángel mensajero, en la cual cada una de las personas que nos ven trabajando sin nosotros evangelizarlos y hablar de Jesucristo, esas personas nos miran como verdaderos creyentes en Jesucristo. Sin nosotros hablarles de ninguna cosa de religión, ellos nos miran como personas espirituales. Y estamos viendo eso, estamos viendo la gracia de Dios, estamos haciendo un trabajo no tradicional, un trabajo como no estamos siguiendo los patrones establecidos por ciertas sociedades que creen que a través de sus campos blancos o todos esos temas o nombres que le ponen a las evangelizaciones que ellos hacen, creen que esa es la forma de buscar a los hijos de Dios y meterlos al redil del Señor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que toda la raza humana es alimentada por espíritu, entonces nos damos cuenta que el ser humano es un espíritu. Y cuando el ser humano se da cuenta que es espíritu, que no es materia, entonces el ser humano comienza a buscar el mundo de los espíritus. Comienza a ver en qué área del mundo de los espíritus le conviene estar a esa persona. Es allí donde también nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos con nuestros trabajos, sin hacer eso que le llaman ellos campo blanco, sin hacer campañas evangelísticas, nos encontramos con un mundo de espíritus en las comunidades en las cuales las personas se acercan a nosotros, nos felicitan y nos dicen verdaderamente ustedes están haciendo el trabajo de nuestro amado Señor Jesucristo, sin hablar nosotros del Señor Jesucristo, sin hacer campañas evangelísticas. La gente se da cuenta de que nosotros somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Luego vienen los eventos del día domingo, como este día, en la cual ya nos reunimos para hablar de la gracia de Él, para hablar de todo lo maravilloso que Él nos permite hacer en la semana, y por supuesto para darle la gracia siempre por todo el trabajo que nos permite hacer, ¿verdad? Porque todo lo que estamos haciendo de alguna o de otra manera
Tenemos que entender y comprender que es su gracia. Es la gracia de Él en todo lo que nosotros podamos emprender. Es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo haciendo su voluntad. Nosotros lo único que somos fieles servidores en todos los proyectos y trabajos en los cuales Él nos permite estar. Porque a quienes nosotros vamos a visitar es a su creación de hombres y mujeres que están en las comunidades, que están en las colonias, que están en los municipios. Y nosotros lo que hacemos es compartir con ellos lo que de gracia se recibe, porque todo lo que recibimos es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad para comprar eso, no tenemos la capacidad para hacer ninguno de esos eventos, y hemos entendido, por tener el Espíritu de Dios, hemos entendido que su gracia, la gracia de Él, es la que está haciendo todo eso. Entonces no nos queda más que darle siempre gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por la oportunidad que nos concede de estar trabajando en su obra, en sus proyectos, y estar llegando a cada una de las personas que verdaderamente necesitan ese producto. Aparte también de que encontramos gente maravillosa que comparte también de la palabra. Encontramos por todos lados gente maravillosa que de alguna o de otra manera compartimos con ellos de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo a través de la palabra. Entonces vamos a comenzar a través del libro de los libros, que es la santa palabra de Dios, la Biblia, leyendo el primer capítulo del libro de Levítico, que sería Levíticos capítulo 20, verso 26 al 27. Y nos vamos a dar cuenta a través de este tema cuáles son los espíritus seductores que están controlando y manipulando a la raza humana, y cuál es la palabra de Dios a través de los espíritus del creyente. Entonces vemos que estamos regidos. La raza humana está regida por espíritus, es decir, somos espíritus, y va a depender de nosotros qué clase de espíritu querramos tener, si espíritu de la quinta dimensión o espíritu de la sexta dimensión. Y va a depender de nosotros también qué clase de espíritus le permitimos nosotros que nos visiten. Ellos están las 24 horas del día a la orden para visitarnos. Y de nosotros va a depender qué clase de espíritus nos visitan. Si espíritus de la quinta dimensión o espíritus de la sexta dimensión. Es así de fácil poder entender y comprender que estamos en un mundo, el mundo de los espíritus. Y que nosotros somos espíritus. Y que a través de esos espíritus podemos vivir las 24 horas del día hablando con los espíritus de Dios, o podemos vivir las 24 horas del día hablando con los espíritus del diablo. Es así la fórmula. Lo vamos a encontrar en toda la Biblia, esa fórmula, eso que es tan cierto y eso que es tan verífico como tomar agua. Veamos lo que dice el libro de Levítico 20, 26 al 27. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedra, su sangre sobre ellos. Era un mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Todo aquel hombre o mujer que recibiera espíritu de la quinta dimensión y que fuera parte de la congregación apartada por Dios para servirle a Dios, estaba por decreto de ley que la congregación agarrara piedras y la matara o lo matara a piedras por tener espíritu de la quinta dimensión. Es una ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice, lo vuelvo y lo repito. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico
o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Como decimos, es una ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento, porque la bendita palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, toda la palabra de Dios, la santa palabra de Dios que es la Biblia, al creyente en Dios le ha venido enseñando desde su uso de razón cuál es la técnica, cuál es la forma y cuál es el mandamiento de Dios por el cual nosotros estamos en esta tierra, cuál es el espíritu que vamos a adoptar cuando ya tenemos uso de razón. Si bien es cierto, cuando la matriz se abre de una mujer para que el bebé nazca, ese bebé obtiene un espíritu que es el espíritu de vida. Antes de eso no tiene un espíritu. Antes de eso es alimentado por la mujer, alimentado por el vientre de la mujer. Pero cuando ese bebé ya nace, ese bebé se vuelve independiente. ¿Y qué es lo que lo hace independiente? Porque recibe un espíritu de vida. Y es cortado el ombligo, es cortado lo que los une a él con la mujer. Entonces ya ese bebé tiene un espíritu, que es el espíritu de vida. Es el que ya le da vida a ese bebé. Y cuando ese bebé, a través de su espíritu de vida, comienza a desarrollarse, después obtiene un espíritu, que es el espíritu de la conciencia. Y con el espíritu de la conciencia, entonces ese bebé o esa bebé comienza a pensar, comienza a razonar, comienza a tomar un acto de razonamiento, comienza a ver lo bueno y lo malo, comienza a analizar de qué está hecho y por qué está hecho. Entonces es allí donde cada hombre o mujer está llamado por decreto divino a entender y comprender qué es lo que tiene en su ser. Si tiene un espíritu de adivinación, un espíritu de la quinta dimensión, o si tiene un espíritu de la sexta dimensión, y a través de qué o cómo vamos a poder controlar y alimentar ese espíritu. Los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo sabemos que lo alimentamos a través de su bendita palabra, a través del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, a través de la gracia de su Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo estamos hechos? Cada hombre y mujer, cuando ya tiene uso de razón, primeramente recibe el espíritu de vida, luego recibe un espíritu de conciencia. Y cuando ya recibe el espíritu de conciencia, entonces está benditamente condenado a ser hijo de Dios o malamente condenado a ser hijo de la quinta dimensión. Y ser un vaso de la quinta dimensión para que espíritus de la quinta dimensión moren en él o en ella toda la vida. Y hagan la obra por la cual el diablo lo está o la está utilizando toda la vida. Si nos damos cuenta, ya en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 2 al 4, dice el proverbista: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo y aún al impío para el día malo. Si nos damos cuenta, sabemos y reconocemos que el diablo no es creador absolutamente de nada. El diablo es un manipulador. Todo fue creado por Dios y para Dios, como dicen todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Todo fue creado por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, porque en Él estaba la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. Y el proverbista aquí lo está advirtiendo y lo está diciendo. Todo fue creado por Dios, mas sin embargo, cuando ya el hombre o la mujer abre matriz, entonces el hombre o la mujer recibe un espíritu de vida. Y con ese espíritu de vida, entonces ya él o ella, a través del proceso de la vida, va a depender qué espíritu quiera tener.
Vale la pena vernos en el espejo de nosotros mismos para darnos cuenta a quién le estamos sirviendo. Si es a la quinta dimensión o a la sexta dimensión, qué clase de espíritus andamos. Y que no nos extrañe cuando espíritus de cualquiera de esa dimensión nos visitan. Porque si andamos espíritus de la quinta dimensión, nos visitarán espíritus de la quinta dimensión. Pero si andamos espíritu de la sexta dimensión, estamos benditamente condenados al éxito para ver a los hijos de Dios a través de su espíritu, las 24 horas del día, porque eso es lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder entender y comprender si tenemos espíritus de la quinta dimensión? Poderlos eliminarlos, extirparlos por completo. Leer su bendita palabra, estar empapados de su bendita palabra, estar embriagados de su bendita palabra las 24 horas del día. El vino en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús lo ocupaban para estimulo. Los reyes, los sacerdotes, los hombres y mujeres de la historia ocupaban el vino para andar estimulados. Mas sin embargo, la mejor estimulación el espíritu puede tener es su bendita palabra. Lo que estimula el cuerpo es el vino. Lo que estimula el espíritu es la palabra de Dios. Y cuando conocemos y entendemos la palabra de Dios, cuando hemos visto a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces estamos embriagados las 24 horas del día. Estamos estimulados y tenemos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces entendemos y comprendemos que vivimos en la sexta dimensión, que es la dimensión de Dios. Entonces las 24 horas del día, Espíritu de la sexta dimensión nos visitan, nos dicen qué hacer, nos dicen cómo hacer, nos dicen y comparten con cada uno de nosotros la gracia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos embriagados de su palabra. No podemos usar otra fórmula. La fórmula para vivir en el mundo de los espíritus de la sexta dimensión es su palabra. La fórmula para vivir en el mundo de los espíritus de la quinta dimensión también es su palabra. ¿Cuál es la palabra de la quinta dimensión? Lo que estimula el espíritu de la quinta dimensión, que es la maldad, el perjuicio, la lujuria, el pecado. Todo lo que conlleva a el mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Entonces, cuando nosotros ya tenemos uso de razón, cuando entendemos y comprendemos qué es lo que manipula nuestro espíritu y cuántos espíritus tenemos manipulando a nuestro espíritu. Primeramente el espíritu de vida, porque estamos con vida. Entonces, si estamos con vida, tenemos un espíritu, el espíritu de vida. Luego tenemos el espíritu del consciente. Estamos conscientes de quiénes somos, estamos conscientes de lo que hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si estamos conscientes de lo que hacemos, entonces sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos cuáles son los espíritus de la quinta dimensión y sabemos cuáles son los espíritus de la sexta dimensión, porque a través del espíritu del consciente, a través del espíritu de la conciencia, podemos analizar a través de todo eso maravilloso que Dios nos da en su bendita palabra. Sabemos y reconocemos quiénes somos, sabemos y reconocemos qué es lo que tenemos, sabemos y reconocemos cuántos espíritus andamos. Entonces no vale la pena como hijo de Dios ser instrumento de ese bastardo de la quinta dimensión para andar espíritu de la quinta dimensión. A mí me fascina hablar con espíritus de la quinta dimensión. Vaya que sí me fascina. Se me han presentado una y otra vez he hablado con ellos. Y qué maravilloso es estar embriagado de su palabra y poderle decir: es cierto, como dijo el gran Martín Lutero, es cierto, todo lo que me estás diciendo es cierto, pero aún te falta. Quedó corta la lista, le dijo al diablo Martín Lutero, quedó corto todo el pecado que me estás diciendo. Si es verdad la lujuria, el pecado, todo lo que traes, el listado que traes contra mí, es cierto, pero es demasiado corto. Empezá a escribir los demás pecados que no están allí de mí, pero al final terminá escribiendo: la sangre del bendito Cordero, mi amado Señor Jesucristo, me limpió de todo pecado.
¿Por qué? Porque Martín Lutero estaba embriagado de la palabra de Dios. Vivía en la dimensión de Dios, tenía los espíritus de esa dimensión y podía hablar con el diablo cara a cara y podía enfrentarse a él y lo disfrutaba haciendo. Eso es poder entender y comprender en qué mundo estamos. ¿Qué es lo que gobierna nuestro ser? ¿Cuántos espíritus andamos? Y poderlos controlar, poderlos manipular a nuestra conveniencia. ¿Cuántas legiones de demonios pueden llegar a mi cuerpo? ¿Cuántas legiones de demonios pueden andar en mi vida? No importa, porque hay un solo espíritu que mora en mí para controlar, manipular y detestar cualquier legión de demonios que lleguen a mi ser. Y es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la gracia de Dios, es el Espíritu de mi amado Señor Jesucristo en mí. Y qué bonito es cuando uno tiene el Espíritu de Dios, cuando uno tiene la gracia de Dios, cuando uno conoce y reconoce a nuestro amado Señor Jesucristo. No importa cuántos millones de demonios se puedan encarnar en mi ser. Con la gracia del Señor Jesucristo yo les puedo decir a Él y a todos ellos: la gracia del Señor Jesucristo mora en mí y la bendita sangre del Cordero me limpió de todos y cada uno de los pecados por los cuales ustedes me quieren condenar. Es decir, fui sanado, fui justificado, fui glorificado, fui santificado por la bendita gracia del Cordero. ¿Qué clase de espíritus andamos? No importa cuántos espíritus andamos, sino lo importante es cómo contrarrestar cada espíritu que nosotros andemos y alimentar el espíritu que mejor nos convenga. Y por supuesto, la recomendación para los hijos de Dios es alimentar los espíritus de Dios. Alimentar las 24 horas del día esos maravillosos espíritus de la sexta dimensión, que es por la bendita gracia del Cordero que los andamos. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestras capacidades intelectuales, no es porque seamos más bonitos o feos, no es porque seamos más ignorantes o inteligentes, sino que porque la gracia del Señor Jesucristo permite que espíritus de la sexta dimensión anden en cada uno de nosotros. Entonces también tenemos que entender y comprender que estando en este mundo, estando en este cuerpo y viviendo en el mundo de los espíritus, también está la otra contraparte: los espíritus de la quinta dimensión, y también ellos no duermen, también ellos están las 24 horas del día listas para encarnarse en cada persona. Va a depender de nosotros a quién le damos más cabida. Va a depender de nosotros a quién alimentamos más. Los hijos e hijas de Dios alimentamos los espíritus de la sexta dimensión, hablamos con ellos, disfrutamos de todos los placeres y deleites que ellos a través de la sexta dimensión nos traen a nuestra alma, a nuestro ser. Vivimos eternamente en el mundo de los espíritus de Dios. Pero sí, en determinado momento, por no ver con los ojos del espíritu, vemos con los ojos de la carne, recibimos espíritus de la quinta dimensión. Si en determinado momento, por no ser obras del espíritu, hacemos obras de la carne, recibimos espíritus de la quinta dimensión. Si en determinado momento, por no estar viendo con los ojos de Dios cosas que alimentan nuestra alma, que es la Biblia, estamos viendo cosas que alimentan el espíritu de la quinta dimensión, claro que sí, vivimos en la quinta dimensión y alimentamos los espíritus de la quinta dimensión, y las visitas que vamos a tener son espíritus de la quinta dimensión. Pero un hijo y una hija de Dios no le da miedo eso, al contrario. El mejor soldado no es el que se hace en el cuartel, el mejor soldado es el que pone en práctica lo aprendido en el campo de batalla. Y si hombres y mujeres, hijos de Dios, nos hemos instruido, nos hemos preparado con la palabra de Dios, con su bendita palabra, y hemos conocido el mundo de la sexta dimensión, hemos conocido a Dios, hemos conocido los espíritus de Dios, entonces esa teoría hay que ponerla en la práctica, y cuando tengamos visita de espíritus de la quinta dimensión, demostremos que estamos bien entrenados, demostremos que hay un Dios por sobre todo
todos los espíritus de la quinta dimensión que nos protegen, que nos guía, que nos defiende, que nos instruye, que pelea por nosotros todas las batallas. Ese Dios omnipotente, omnisciente, ese Dios de la gracia, ese Dios que está en cada uno de sus hijos, ese Dios que nos dice a través de su bendita palabra cómo ganar todas las batallas, cómo ganar todas las guerras, porque no estamos peleando contra carne ni sangre. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo sabe que es un espíritu, y el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, como dijo Pablo, sabe, entiende y comprende que la guerra que estamos luchando no es contra carne ni sangre, no es contra intelectuales, sino contra espíritus de la quinta dimensión. Contra eso es que nos estamos enfrentando todos y cada uno de los hombres y mujeres que han entendido y comprendido el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. No somos fracasados, no somos soldados que caemos en la primera. Preparémonos bien, instruyámonos bien, seamos hombres y mujeres de oración, seamos hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo para poder ganar todas las batallas de la quinta dimensión. No estamos peleando contra humanos, no estamos peleando contra carne humana, no estamos peleando guerras inventadas o diseñadas por humanos. Estamos peleando la peor y más grande batalla que un ser sobrenatural pueda pelear. Pero qué lindo cuando hombres como Martín Lutero se levantan y demuestran cómo es pelear y ganar las más grandes batallas de las huestes celestiales, en donde ese maravilloso personaje se levantó en plena guerra que el anticristo estaba luchando contra los hijos de Dios, matando y masacrando a todos los hombres y mujeres y corrompiéndoles el alma, o por lo menos tratando de corrompérselas a través de darles un indulto o un perdón para no matarlos o quemarlos o torturarlos como los torturaban con solo que blasfemaran del nombre del Señor Jesucristo. Esa era la batalla que se vivía en la época primitiva. Era una batalla no solo del cuerpo sino del alma, y se levanta este gran personaje y le dice a esos que estaban siendo vasos de la quinta dimensión: ¿qué clase de vasos somos nosotros? ¿Qué batalla vamos a pelear? ¿Cómo nos vamos a parar para poder sentirnos hombres y mujeres instrumento de los espíritus de la sexta dimensión? Qué maravilloso es poder hablar con los espíritus de la sexta dimensión. Qué maravilloso es poder acostarse y sentirse uno que está en la dimensión de Dios. Qué maravilloso es levantarse y poder sentirse que uno se levanta de esa dimensión celestial, donde Dios mora, donde Dios está, donde sus ángeles están. Poder sentirnos en cuerpo y alma, hijos e hijas de Dios que vivimos en la dimensión de Dios. Pero también si somos hombres y mujeres aguerridos, hombres y mujeres que estamos dispuestos a luchar todas las batallas, que venga cualquier demonio de la quinta dimensión y le demostraré de qué estoy hecho. Estoy hecho de los espíritus de la sexta dimensión. Estoy hecho de la bendita sangre del Cordero, de mi amado Señor Jesucristo. Le demostraré a todos y cada uno de ellos, y con su tata el diablo, que la sangre del bendito Cordero es y será siempre la que nos limpia, nos purifica, nos justifica, nos santifica de toda maldad de la quinta dimensión. Qué maravilloso es también poderle decir a cada visita de la quinta dimensión de qué estamos hechos, quiénes somos. No estamos peleando contra carne ni sangre, estamos peleando con los espíritus de la quinta dimensión. Y todos y cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo lo saben muy bien, lo saben muy bien. No pelean ninguna batalla, no están hechos para esto. Quieren pelear todas las batallas, prepárense con su bendita palabra, la Biblia. Siéntanse, hijos de Dios,
hablen como hijos de Dios, compórtense como hijos de Dios. Y cuando hablamos de hijos e hijas de Dios, no estamos hablando de esos bastardos que crean ideologías apoteósicas, enseñamientos humanos, comportamientos sociales. Estamos hablando de todos aquellos hombres y mujeres que viven en la dimensión de Dios, no de una pequeña partícula de una sociedad que vive en una pequeña partícula del planeta Tierra, que es una pequeña partícula que pertenece a una galaxia de 60,000 millones de galaxias, y esas 60,000 millones de galaxias pertenecen a una constelación de 100,000 millones de galaxias. Eso es la Tierra, pero por sobre todo eso está Dios, y por sobre toda la humanidad que está en esta pequeña partícula de la Tierra, con sus dogmas, credos y tradiciones, están los hijos de Dios que pertenecen a la sociedad de Dios, que no es de este mundo. ¿Qué batalla queremos ganar? ¿La batalla de la quinta dimensión o la batalla de la sexta dimensión? De antemano sabemos que la quinta dimensión ya está condenada a desaparecer, y la sexta dimensión, de entrada por su bendita palabra, sabemos que está diseñada y predestinada por Dios para vivir eternamente. Veamos lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 9 al 10. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Cuando conocemos y reconocemos los espíritus de Dios a través de su bendita palabra, es ilógico e imposible poder entender cuántas legiones de demonios andamos si no tenemos el Espíritu de Dios. Es ilógico e imposible no entender y comprender cuántas legiones de Espíritu de Dios andamos también si no estudiamos, oímos o aprendemos de su bendita palabra. Es la bendita palabra de Dios lo que nos dice y nos enseña cómo estamos, de qué estamos hechos, cuántos espíritus andamos, qué es lo que están haciendo los espíritus en nuestra vida. Es a través de su palabra que podemos entender y comprender todo eso. Es decir, los hijos e hijas de Dios primeramente entendemos y comprendemos que no somos de este mundo. Venimos del mundo de los espíritus. Y los hijos e hijas de Dios venimos del mundo de los espíritus de Dios. No venimos de la quinta dimensión. Y como no venimos de la quinta dimensión, entonces hablamos con los espíritus que están dentro de nosotros, espíritus de la sexta dimensión. Hablamos como los espíritus de Dios hablan. Nos comportamos como los espíritus de Dios se comportan. Y hacemos lo que los espíritus de Dios hacen. Vean lo que dice San Mateo capítulo 10. Verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Vean lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo con sus apóstoles. Esos espíritus ya estaban allí, pero el dueño de esos espíritus, nuestro amado Señor Jesucristo, le dio potestad a los espíritus que estaban dentro de los apóstoles para que fueran a sacar espíritus, para que sanaran enfermedades de la quinta dimensión, para que sacaran espíritus que ocasionaban que la persona fuera ciega, que la persona fuera muda, que la persona fuera paralítica, porque todas y cada una de las enfermedades son ocasionadas por espíritus de la quinta dimensión. Todas y cada una de las enfermedades de este cuerpo físico son ocasionadas por espíritus de la quinta dimensión. Y de nosotros va a depender si también esos espíritus de la quinta dimensión nos vuelven chocos espiritualmente.
nos vuelven ciegos espiritualmente, nos vuelven sordos espiritualmente, nos vuelven paralíticos espiritualmente. De nosotros va a depender, cuando entendemos y comprendemos que tenemos espíritu de la sexta dimensión, entonces tenemos que entender y comprender que con el poder de Dios no habrá ningún espíritu que nos vuelva ciegos a su palabra, que nos vuelva paralíticos a su obra, porque tenemos el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios echaremos fuera todos y cada uno de los espíritus que no solo atacan el cuerpo, sino que también atacan nuestro espíritu de ignorancia, espíritu de toda clase de maldad que pueda haber en nuestro ser, para no ver la gracia de Dios, para no hablar con Dios, para no sentirnos parte de Dios. Veamos lo que dice ya el libro de San Marcos, capítulo 13, verso 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Es decir, ellos estarán las 24 horas del día, los espíritus de la quinta dimensión. No nos extrañemos de eso, porque si somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, también sabemos que los espíritus de Dios estarán las 24 horas del día velando por nosotros, las 24 horas del día dándonos su gracia, las 24 horas del día cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos de su palabra, porque cuántos hijos de Dios en su corazón reciben la unción del Espíritu Santo, hablan con Dios. Cuántos hijos e hijas de Dios, cada uno ha tenido una experiencia única con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cada uno de sus hijos ha tenido eso. Entonces, sabiendo y reconociendo que vivimos en la esfera del mundo de los espíritus, y siendo hijos de Dios, no vale la pena alimentar los espíritus de la quinta dimensión. Alimentémonos de su palabra, veamos y reconozcamos de qué estamos hechos. No importa si solo un espíritu de la sexta dimensión tenemos contra cientos de miles de espíritus de la quinta dimensión, porque vivimos en este planeta Tierra, y viviendo en este planeta Tierra hacemos cosas, hablamos cosas, vemos cosas que no son de la sexta dimensión, pero con el Espíritu de Dios podemos contrarrestar todos esos cientos de miles o millones de espíritus de la quinta dimensión. Veamos lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 11, verso 13 al 14. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él. A los que le pidieren de Él. Si nuestro amado Señor Jesucristo, aún a los malos, a los pervertidos, a los corrompidos, les dice: si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, como nuestro amado Señor Jesucristo, si le pedimos de su Espíritu Santo, si le pedimos de esos espíritus de la sexta dimensión, ¿cómo no nos lo dará también? Solo está que podamos entender y comprender a qué dimensión le daremos más cabida en nuestro ser. Es bien fácil. Es bien fácil la lógica. Para un creyente en el Señor Jesucristo es bien fácil contrarrestar todo eso. La recomendación siempre para un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo es que estemos llenos de su palabra, llenos de su conocimiento, llenos de su gracia. Y así podemos ganar todas las batallas, podemos ganar todo lo que se nos proponga en nuestro ser que ganemos, porque Él, su gracia siempre va a estar con nosotros. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16 al 26. Dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que entre nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelo de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación está sujeta a vanidad, no por grado más, por causa del que la sujetó con esperanza. También las mismas criaturas serán libertadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Si no podemos entender y comprender lo que su santa palabra nos está diciendo, de alguna o de otra manera, vasos lo somos. Somos vasos fértiles para cualquier dimensión. Si no entendemos y comprendemos de qué estamos hechos, por qué el Espíritu de Dios nos habla en nuestro ser, de alguna o de otra manera somos vasos, o somos vasos de la quinta dimensión para hacer la obra de la quinta dimensión que Él quiere hacer a la raza humana, o nos preparamos, nos instruimos, pedimos la guianza del Espíritu Santo, hablamos con Él en nuestro corazón y nos preparamos para ser vasos de la sexta dimensión, para que esos espíritus de la sexta dimensión moren en cada uno de nosotros y podamos estar seguros, conscientes de quiénes somos, qué es lo que tenemos en nuestro ser, qué espíritus andamos, si espíritu de la quinta dimensión o espíritu de la sexta dimensión. Esto no se trata de comportamiento, esto no se trata de ser bueno o malo, esto no se trata de ser bonito o feo, esto se trata de tener el conocimiento de qué vaso somos, a quién le estamos sirviendo. De eso se trata. Y cuando hablamos de a quién le estamos sirviendo, cada uno de nosotros sabemos cómo servirle al amo que tenemos por dentro. Yo tengo a mi amo, a mi amado Señor Jesucristo. Yo le sirvo a Él, yo hablo con Él, yo veo las maravillas de Él, yo disfruto su grandeza. Es decir, aunque sea uno o dos espíritus de la sexta dimensión, están en mí. Y ese uno, dos o tres espíritus de la sexta dimensión que ya están en mí, están también para proteger todo mi ser de cualquier espíritu de la quinta dimensión. Vale la pena entender y comprender qué espíritus tenemos, a qué espíritus le estamos permitiendo que tome control de nuestro ser. Vale la pena empezar a analizarnos a nosotros mismos, si somos serviles de la quinta dimensión o somos vasos fértiles de la sexta dimensión. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu que alimentó el maravilloso cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Dios a sí mismo se creó un cuerpo del vientre de una mujer, fue alimentado por un espíritu, el Espíritu Santo. Ese espíritu que también estuvo en los profetas del Antiguo Testamento. Ese mismo espíritu que también visitó
a los profetas del Antiguo Testamento, ese mismo espíritu alimentó el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando nuestro amado Señor Jesucristo se volvió de donde Él venía, que era Dios, Él ya no necesitó del Espíritu Santo. Él les dijo: les dejaré mi espíritu, les dejaré el Espíritu Santo a todos y cada uno de los que quieran alimentarse de ese espíritu. Él estará con todos y cada uno de los que quieren llegar al tiempo del fin, de los que quieran llegar al fin del mundo. Mi Espíritu Santo estará con cada uno de ustedes. Él dejó el espíritu que Él tuvo, ese espíritu que le dio vida, ese espíritu que lo mantuvo en este planeta Tierra. Cuando Él volvió a ser lo que era, Dios, Él nos dejó ese espíritu. Y ese espíritu es el que cada hombre o mujer puede tomar posesión de Él para sentirse lo que verdaderamente es, hijo e hija de Dios. Veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Vean lo que dice el gran Pablo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo repito, estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo los pensamientos de Dios. Estoy leyendo el manual de Dios. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entendemos y comprendemos que como hija e hijo de Dios, sabemos y reconocemos de qué estamos hechos. Y sabiendo y reconociendo de qué estamos hechos, entonces hablamos como Dios. No hablamos como los religiosos del mundo. Nos comportamos como hijos de Dios. No nos comportamos como los hijos de la religión. Hablamos como Dios porque somos hijos de Dios. Y si hijos, dice su bendita palabra, herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos lo que dice ya el libro de Efesios, capítulo 1, verso 16 al 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en nuestro corazón, en nuestra alma? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Es una pregunta con interrogación. Porque nosotros creemos que estamos perdiendo el tiempo, pero cada tiempo que nosotros humanamente creemos que lo perdemos, el diablo lo está utilizando en nosotros, porque Él no duerme. Él está a las 24 horas del día, listo con los ángeles de la quinta dimensión, utilizando los cuerpos de cada ser humano ocioso que no han tenido la capacidad y potestad de echar mano de lo que es la gracia del Señor Jesucristo, de lo que es su maravillosa obra de los espíritus de la sexta dimensión. Podemos creer que estamos perdiendo el tiempo. El diablo no lo pierde. Él está utilizando todos y cada uno de aquellos que no utilizan su tiempo correctamente. El diablo lo utiliza en cada uno de ellos. Seamos vasos fértiles de la sexta dimensión y hagamos la obra que el Espíritu Santo quiere que hagamos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros la sabe muy bien. Venimos a ganar todas las batallas de las huestes de la quinta dimensión. Venimos a hacer contacto con la vida eterna. Venimos a quitarle todos los vasos de ignorancia y todos los vasos que están sin hacer absolutamente nada
pero que son vasos de la quinta dimensión. Venimos a conquistar esos vasos. Venimos a decirles que hay un Dios dador de los cielos y de la tierra. Un Dios que provee de todo, que provee de entendimiento, que provee de sabiduría, que provee de paz. Porque la paz de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la obra que Dios nos encomendó que hiciéramos o estamos haciendo la obra que el diablo está haciendo en cada uno de nosotros? ¿De qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿A quién estamos alimentando? Cuando un hijo y una hija de Dios se prepara con el conocimiento de la gracia de Dios, cuando se prepara de su manual que es la Biblia, ese hijo e hija de Dios puede bajar a los infiernos mismos y él o ella sabe que es un hijo y una hija de Dios. Y que no hay potestad de la quinta dimensión, no hay potestad de ningún espíritu del diablo que pueda condenar a esa alma de Dios, porque él o ella sabe que le pertenece a Dios, él o ella sabe que está lleno de su gracia, él o ella sabe que está protegida o protegido por el Espíritu de Dios. Y cuando una persona está protegida con el Espíritu de Dios, habla como Dios y contrarresta cualquier espíritu de la quinta dimensión, porque detrás de él o ella hay huestes celestiales que lo protegen, que la protegen. Y es irónico creer que el diablo va a ganar la batalla que Dios está peleando por nosotros. Él está a las 24 horas del día peleando nuestras batallas. Entonces vale la pena también ser soldados de esa batalla y hacer lo que nos compete hacer, también confesar en todo tiempo y a toda hora el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ganar todas las batallas, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos decirle al diablo, al anticristo y a todos los espíritus manipulables a través de la religión. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos contrarrestar todo eso, sino solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y mandar todos esos espíritus de la quinta dimensión. ¿De dónde salieron? A través del nombre. Y ese nombre está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando confesamos ese nombre, entonces nos ponemos también al pie de la batalla de todas esas huestes celestiales que están con nosotros, están dentro de nosotros. No importa que creamos que no estamos haciendo nada, siempre hay algo que hacer. Siempre cualquiera de esos espíritus va a hacer algo en nosotros sin darnos cuenta. Conscientes o inconscientemente somos vasos de algo. Vale la pena, conscientes o inconscientemente, saber que somos vasos de la sexta dimensión. Que aunque estemos durmiendo, nuestro espíritu no duerme, nuestro espíritu se goza, ya sea con la sexta dimensión o con la quinta dimensión. De nosotros va a depender a quién le estamos dando cabida. De nosotros va a depender con quién estamos hablando. De nosotros va a depender a quién alimentamos más. Veamos lo que dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Eso es lo que el Espíritu de Dios a través de los profetas y apóstoles ha hablado en su palabra. De nosotros va a depender qué clase de comida estamos comiendo.
¿Comida de la quinta dimensión o comida de la sexta dimensión? ¿Qué es lo que estamos alimentando en nuestro ser? Porque como dice también Pablo, lo que se come con la carne, de la carne sale y se desecha. Y lo que se come con el espíritu, al espíritu entra. Y va para juicio o condenación, o va para salvación y vida eterna. De nosotros va a depender conocer todas las fórmulas y estrategias de qué estamos hechos, cuál es el propósito de nuestra vida. De nosotros va a depender cómo nos condenamos o cómo nos salvamos. De nosotros va a depender qué clase de espíritu alimentamos. De nosotros va a depender a quién adoptamos para joder este cuerpo o para salvarlo. Para joder este espíritu o para que viva eternamente agradecido con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. De nosotros va a depender la invitación de todos y cada uno de los hijos de Dios. Es que podamos entender y comprender que no vale la pena vivir frustrado, que no vale la pena vivir amargado, que no vale la pena andar demonios de la quinta dimensión. De nosotros va a depender estar agradecidos y vivir agradecidos, estar alegre y vivir alegre con nuestro espíritu, y que nuestro espíritu haga contacto con ese maravilloso espíritu que nosotros hemos invocado, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo nos dijo: les dejaré mi espíritu para que si ustedes lo quieren invocar, allí estará. Ese es el Padre que tenemos, nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos enseñó, nos instruyó, nos preparó. Y si nos enseñó, nos preparó, nos instruyó, no vale la pena quedarle mal. No vale la pena estar jugando juegos de niños. Sintámonos agradecidos a tiempo completo. ¿Por qué, sabiendo como hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios, por qué le vamos a permitir a espíritus de la quinta dimensión que utilicen el vaso que Dios está utilizando? ¿Por qué vamos a hablar de las grandezas del papado? ¿Por qué vamos a hablar de la grandeza presbiteriana, luterana, pentecostales, asambleístas? ¿Por qué? Si sobre todo esto la gracia del Señor Jesucristo está. ¿Por qué vamos a ser instrumentos de la quinta dimensión para ver grandezas humanas, grandezas religiosas, cuando la grandeza de Dios está en un árbol, en una planta, en un fruto? Está en nosotros mismos. De nosotros va a depender de qué vaso somos y qué instrumentos están dentro de este vaso. De nosotros va a depender. Veamos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1 al 7, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Es bochornoso para una persona que se dice llamar creyente en el Señor Jesucristo y no tener la capacidad de poder saber qué clase de espíritus andan en él o en ella. Llenemos de los espíritus de Dios. Cuando una persona anda llena del Espíritu de Dios, atrae espíritus de la sexta dimensión. No estamos hablando del comportamiento humano, no estamos hablando de las bondades o virtudes humanas. Esa es una gracia que el Señor Jesucristo le pone a cada persona. Cada persona, a través de sus actos, sus virtudes, hace que su espíritu y su cuerpo se sientan bien. Eso es una gracia. Pero no, el ser humano no está condenado a ser como todos.
Cada quien tiene su gracia, cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene sus anhelos y cada quien tiene sus defectos. Eso es una cosa del comportamiento humano. Eso es algo que cada humano lo hace, porque cada ser humano está libre albedrío para, a través de su libre albedrío, con su carácter y su dignidad, tener un comportamiento como él o ella lo quiera tener. Eso no es la obra de los espíritus de la sexta dimensión. La obra de los espíritus de la sexta dimensión es podernos sentir parte de Dios, podernos sentir que venimos de una eternidad y poder viajar con nuestro espíritu a la eternidad y poder ver la grandeza de la eternidad y poder viajar a la eternidad que nos espera. No es el comportamiento humano, no son las virtudes humanas. Si el humano a través de su virtud hace buenas obras, recibe buenas obras. Si el humano a través de su buen comportamiento hace buenas cosas del comportamiento, recibe cosas buenas del comportamiento. Si el humano se prepara para tener una buena vida, recibe una buena vida. Estamos hablando que por sobre todas esas cosas hay una eternidad, hay un Dios que es eterno, hay una dimensión que es la dimensión de Dios, que no tiene ni principio ni fin, es una eternidad. De eso hablamos. Luego las virtudes y comportamientos, eso es de cada ser humano. ¿Y por qué fracasan los que siguen ideologías y virtudes y comportamientos de religión? Porque no es su naturaleza. Y los convierten en robots, los convierten en títeres, los mandan a hacer obras que no están en ellos hacer, los mandan a hacer cosas de comportamiento que no está en su interior hacer, y por eso son unos fracasados, por eso no conocen a Dios, solo hacen un círculo de sociedad religiosa, que viven bien, claro, viven bien. No hay de qué decir lo contrario. Crean buenas personas, claro, crean buenas personas, pero estarán haciendo hijos e hijas de Dios que sean vasos fértiles para poder defender, para poder hablar de la grandeza de Dios, para poder entender y comprender que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, fue y será el único, y que no hay otro Dios, y que no hay otro nombre dado a los hombres. Claro que no. Crean buena gente, crean buenas virtudes, crean buenos comportamientos, pero son grandes blasfemas, porque apartan al ser humano de su gracia, de su espíritu, de su alma, y les enseñan a ver Padres Nuestros, Aves Marías, les enseñan Trinidad, les enseñan comportamientos alejados de lo que es la unidad y la deidad de Dios. No les enseñan a esas pobres hombres y mujeres que tienen alma, y que esa alma no está pervertida, que esa alma no está corrompida y que jamás se va a corromper, porque es una pequeña partícula de Dios y no se puede corromper, porque Dios no se corrompe. Dios es único, Él no tiene principio ni fin. Eso no le enseñan. Entonces lo que crean es comportamientos que no van con el comportamiento de un hijo de Dios, un hijo y una hija de Dios. A través del conocimiento de Dios sabe de qué está hecho. Y cuando sabe de qué está hecho, entonces sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Sabe cómo hablar con Dios y aún sabe cómo contrarrestar los espíritus de la quinta dimensión. El gran Martín Lutero lo dijo cuando se tuvo que enfrentar contra todo ese sistema. Y no solo estamos hablando del sistema católico apostólico romano, ya las religiones protestantes ya estaban también en su alto auge. Y el gran Martín Lutero lo dijo: el papado, junto con todas las organizaciones religiosas, son el Edén de Satanás. ¿Y quién es Martín Lutero? Gracias a Martín Lutero tenemos este libro. ¿Por qué la religión no les parece raro? ¿Por qué la religión no hablan de la bendita obra que Martín Lutero hizo? Se comen la fruta, pero no le dan gracias al cocinero. Se comen la comida, pero no van a agradecer al que la hizo. El Espíritu de Dios a través de Martín Lutero puso
por ordenanza todo este maravilloso libro. El espíritu de Martín Lutero, lleno del Espíritu de Dios, un vaso fértil de la sexta dimensión. Gracias a ese espíritu que obró a través de Martín Lutero, tenemos en orden todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ese gran hombre, Martín Lutero, también a través de sus tesis y a través de todo lo que él vivió y todo lo que él percibió de ese cochino sistema religioso de la quinta dimensión, con las palabras certeras dijo: el papado y todo su reinado es el Edén de Satanás. Pero ¿qué es lo que hace la religión? Como dice, Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. La religión, por intereses bastardos, se venden y fornican y adulteran con el Edén de Satanás. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al 14. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al 14. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Eso es lo que dice el gran Juan. Y veamos también lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Es la Biblia la que estamos estudiando, es el manual de Dios, es así dice el Señor, eso es lo que la Santa Palabra nos enseña. Entonces, si entendemos y comprendemos de qué vaso estamos hechos, hay gente mala que es extremadamente buena y hay gente buena que es extremadamente mala. ¿Quieren ver un santo? Vean al papado. Santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportamiento, pero fueron los que mataron a más de 100 millones de seres humanos por solo el simple hecho de creer y confesar que Jesucristo era el único y suficiente Salvador de ellos. Pero vean el comportamiento de ellos. No hay santos como ellos. Santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportamiento. Vean los títeres evangélicos protestantes. Se visten también como santos, hablan como santos, pero están maldiciendo a todos aquellos que no siguen sus doctrinas, que no siguen sus enseñanzas, y maldicen a todos aquellos que por el comportamiento que ellos tienen en sus manuales no concuerda, y los mandan al infierno. Son extremadamente buenos hijos del infierno, vasos e instrumentos de la quinta dimensión, ya lo dijo el gran Martín Lutero. Son el Edén de Satanás. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 23. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. No estamos inventando nada. Estamos leyendo el manual de Dios y sabemos lo que hablamos, sabemos lo que estamos leyendo, y hemos visto la historia, hemos visto el comportamiento de las religiones,
hemos visto esa gente extremadamente buena, mandando hijos e hijas de Dios al infierno, engañándolos, pervirtiéndoles su espíritu, pervirtiendo cualquier cosa que pueda pervertir. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el sistema religioso. Crean gente buena, sí, gente extremadamente buena, pero malignas en su corazón. Son vasos fértiles de la quinta dimensión para corromper y dañar todo lo que esté a su paso. Pero un hijo y una hija de Dios sabe, entiende y comprende el manual de Dios. No se trata de ser malo, se trata de hacer bien las cosas. No se trata de ser religioso, se trata de ser creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. No se trata de tratar de conquistar el cielo nos conquistó. No se trata de tratar de sernos hijos de Dios, ya Él nos diseñó como sus hijos. Y como hijos de Dios, herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Así como todos esos hijos e hijas de Dios fueron martirizados, masacrados, muertos por el simple hecho de tener en su alma, de tener en su corazón a nuestro amado Señor Jesucristo, muertos y asesinados por gente a la sociedad buena. Y eran tan buenos esos bastardos que hasta le pusieron la Santa Inquisición para matar gente buena, que para ellos era lo malo. Era lo peor que había en este planeta Tierra. Esa gente mala para la sociedad buena fue torturada y masacrada por gente que para la sociedad era buena. Bien lo dijo el gran Martín Lutero: bastardos, hijos del Edén de Satanás. La misión de cada hijo e hija de Dios: empaparse del Señor Jesucristo, llenarse de su Espíritu Santo y estar convencidos de que el paso que tenemos en estos cuerpos, en esta tierra, es para hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, para hablar de su grandeza, para defender su bendita palabra, convertirnos y sentirnos en vasos de la sexta dimensión y estar conscientes y seguros que somos hijos e hijas de Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres sino solamente el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias.